Muy bien, le saluda Cristian Mazón. A continuación, el siguiente archivo multimedia es un video explicativo que habla sobre los protocolos y funciones de la capa de enlace de datos del modelo OSI. Bien, pues, ¿qué se puede decir? Es nuestro segundo nivel de la capa del modelo OSI y es responsable de la transferencia fiable de información a través de un circuito de transmisión. Es la encargada de preparar los paquetes de la capa de red para su correspondiente transmisión y a la vez controlar el acceso a los medios. Proporciona una fiabilidad a la comunicación entre dos nodos de una red. También nos proporciona un direccionamiento físico y la trama, llamada también encapsulación de datos. La capa de enlace puede controlar la capa física, lleva los datos puros, construye tramas, reenvía tramas y detecta y corrige errores. Para transmitir la información a través de un enlace es necesario implementar mecanismos especializados para el intercambio de la información. Por ello se destacan tres funciones fundamentales que convierten las simples transmisiones de bits a una verdadera comunicación, como es el control de acceso al medio, el control de flujo y el control de errores. Hablemos un poco del control de acceso al medio. Esta se lleva a cabo cuando se es necesario una coordinación entre los dispositivos que se quieran comunicar. Trata de controlar qué dispositivo puede acceder al medio de transmisión en un instante dado, en un tiempo. Existen dos formas de enlazar estos dispositivos. Una de ellas son los enlaces dedicados, conocidos como también línea de punto a punto, y los enlaces multipunto. Cuando un dispositivo quiere transmitir, debe asegurarse de que el receptor está activo y preparado para aceptar sus datos. Una de las técnicas empleadas en este caso es la llamada solicitud y reconocimiento, usado tanto para comunicaciones full duplex como half duplex. El funcionamiento de esta técnica es sencilla. Cuando un dispositivo quiere transmitir datos, debe enviar primero una trama de control llamada ENC. Esta trama ENC es una trama de solicitud que sirve para preguntar al receptor si está listo para recibir los datos. El receptor deberá responder de manera afirmativa o negativo. AC sería afirmativo y NAC negativo. Para las líneas multipuntos son necesarias técnicas que aseguren un control de acceso al medio. Por eso se utilizan técnicas de sondeo y selección, la contienda y el paso de testigo. Hablemos un poco de control del flujo. Este es un conjunto de mecanismos que permiten saber al emisor cuándo se puede transmitir. La velocidad de la transmisión no está determinada por el ancho de banda de la línea de transmisión, sino que depende de la velocidad a la que los datos pueden ser procesados. Es decir, la velocidad es el medio de transmisión de los datos. Si los datos le llegan al receptor más rápido de lo que puede procesarlos, inevitablemente estos datos se perderán. Para ello se debe establecer un mecanismo para que el receptor pueda notificar al emisor cuando éste puede enviar datos. Y para eso existen dos métodos, el parada y espera y la ventana deslizante. ¿Qué es la parada y espera? Es cuando el emisor envía un trama y espera el reconocimiento de la misma antes de enviar la siguiente. Este proceso se repite hasta que el emisor no tiene más datos y envía una trama IUT para indicar el final de transmisión. Debido a que el método lleva implícitamente una alternativa en el flujo de los datos, esta puede ser utilizada tanto en half duplex como full duplex. Este método tiene como ventajas que es muy sencillo, pero un inconveniente que es muy lento. La ventana deslizante es el método en el cual el emisor puede enviar varias tramas consecutivas antes de esperar por la confirmación de las mismas. En este el receptor puede enviar una sola confirmación para varias tramas de datos. Para implementar esta técnica es necesario la existencia de buffers, tanto en el emisor como en el receptor. Cada trama se numera con un número de secuencia. También se podría llamar ventanas deslizantes de módulo n, ya que el valor de n está relacionado con el tamaño máximo de las ventanas de transmisión. Bien, nos toca hablar de control de errores. Se trata de la detección y el corregimiento de todos los errores que se reproduzcan en el medio de transmisión. El método más ampliamente utilizado es el denominado ARC, la petición de repetición automática, y está basado en la retransmisión de tramas en tres diferentes situaciones: las tramas dañadas, las tramas perdidas y el reconocimiento perdido. En la práctica, el control de errores con ARC se implementa en el nivel de enlace como parte del control de flujo. De esta forma, existe parada y espera con ARC
y ventana deslizante. Parada y espera con arca. Se mantiene que el emisor debería tener una copia de la trama enviada hasta que éste reciba su reconocimiento. Esto es necesario porque en el caso de que haya que retransmitir la trama, se retransmite. Para permitir la identificación de tramas de datos en el caso de que haya una transmisión dúplica, se enumeran las tramas de datos con las tramas ACK, alternativamente con ceros y unos. Cuando se detecta un error en el receptor, se envía una trama NACA sin numeración. Esta trama le indica al emisor que debe retransmitir la última trama enviada. Se utiliza un temporizador en el emisor. Si el reconocimiento de la trama de datos no se recibe en un tiempo determinado, este asume que la trama se perdió y se tiene que retransmitir. La ventana deslizante vuelta atrás con ARC. Si el receptor se detecta que la trama llega con error, se envía a una trama NAC para indicar al emisor que debe retransmitir la misma trama con error. Esta trama debe incluir el número de la trama en la que se ha producido el error y confirmar la recepción de todas las tramas pendientes por confirmar. Cuando el emisor recibe una trama NAC, un número de secuencia determinado, retransmite la trama con ese número de secuencia y todas las tramas que hubiesen enviado después de la trama con error. Implementa un temporizador en el emisor para solucionar el problema de las tramas. Cuando se envíe todas las tramas, se activa el temporizador en el emisor. Cuando este se vence, se retransmite todas las tramas pendientes de la confirmación. Si se recibe una trama con un número de secuencia diferente, se considera una trama con error y esta se envía a una trama NAC. Esta situación es la que suele producir cuando se pierde una trama de datos. Ventana deslizante, rechazo selectivo con ARC. Cuando el emisor recibe una trama NAC con un número de secuencia determinado, retransmite solo la trama con ese número de secuencia. Esta característica hace que pueda llegar al receptor tramas desordenadas, por lo que hay que implementar un receptor en el receptor un método de ordenación de tramas. Esta es la diferencia con el método de vuelta atrás. A diferencia del método de ventana deslizante, los números de secuencia enviados en las tramas ACK se refieren a la trama recibida y no a la siguiente esperada. Se utiliza un tamaño máximo de la ventana, más pequeño que en el método general de la ventana deslizante. Para la implementación de ventana deslizante del módulo N con rechazo selectivo se utiliza un tamaño de ventana de n más 1 sobre 2. En la vuelta atrás se utiliza en cambio el tamaño del método genérico, de n menos 1. Al igual que en vuelta atrás se implementa un temporizador, que en el emisor sirve para solucionar los problemas de las tramas en los datos perdidos. Y cuando este vence, también se retransmite todas las tramas pendientes por confirmar. Bien, hemos llegado al punto de protocolos de la capa de enlace. Este especifica el formato de trama utilizado para la transmisión de los datos, incluyendo la información, la cabecera, los mecanismos de direccionamiento, etc. Para los enlaces multipuntos compartidos es necesario llevar a cabo un control de acceso al medio. Se suelen utilizar protocolos diferentes a los protocolos que cubren las funciones de control de error y control de flujo. Por ello utilizan subniveles diferentes, la MAC, la LLC, en el cual el MAC se ocupa del control de acceso al medio y la LLC de control de flujo y control de errores. Por eso existen dos tipos de protocolos, los cuales pueden ser asíncronos y síncronos. Los protocolos asíncronos son los primeros protocolos implementados en el nivel de enlace, que fueron utilizados sobre todo en los ficheros por modem. Su ventaja es que son fáciles de implementar y son baratos, pero su desventaja es su lentitud. Algunos ejemplos, el Xmodem, el Gmodem y el Zmodem. Protocolos síncronos orientados a carácter, conocido como también BSC. Se puede utilizar tanto en comunicaciones punto a punto como en multipunto. Y utiliza la técnica de parada y espera con AR para el control de flujo y errores. El formato general de BSC lo podemos ver aquí. Siglas. S y N. Al comienzo de cada trama se envían dos caracteres de sincronización utilizados para proporcionar un patrón de bits usados para el receptor, para sincronizar su temporizador. SOH indica el comienzo de la cabecera. A continuación se incluye la cabecera de la trama, donde también se incluye la información de control como las direcciones de origen, destino y el número de secuencia de la trama, denominados por ceros y unos. STX es un carácter de control que indica el fin de los datos de cabecera y el comienzo de la trama.
ETX es el carácter del control para indicar el final de los datos de la trama. Y BCC, este campo es el que utiliza el control de errores. Se utiliza un código CRC para, normalmente de 2 bytes, para verificar que la trama ha llegado sin errores. Bien, los protocolos síncronos orientados a bit, conocidos como HDLC. Estos son utilizados en comunicaciones half duplex y full duplex, y en configuraciones de punto a punto o multipunto. HDLC se ha convertido en la base de todos los protocolos orientados a bits que se usan en la actualidad. La ITU modificó HDLC para crear una familia de protocolos, Link Access Procedure, a partir de la cual se especifican varios protocolos como LAP, LAP, LAMP y LAP. Bien, hemos llegado al fin. Espero este video haya sido de su agrado y nada que decir. Gracias.